Publicite en la radio 3755-525819. Milanesas. Sabores. Chubut 31. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Asesórate con Jorge Cus. Teléfono 3755-525819. Presenta la siguiente entrevista Yerba Mate Andresito, un sabor que se comparte. Bueno, y tal cual lo anunciado, estamos recibiendo a Diego Hartfield, flamante diputado electo tras las elecciones del último domingo, que bueno, lo instaló ya en la previa, se había ganado un lugar protagónico, no solo por encabezar la lista de La Libertad Avanza, sino por lo que se fue dando en ese tramo final de la campaña con la presencia de Karina Milei, Martín Menem reiteradamente, el apoyo que finalmente instaló La Libertad Avanza alrededor de su figura, identificándolo con el presidente Milei, algo que hasta ese momento, bueno, tenía sus dudas e interrogantes porque había muchas opciones de carácter libertario y esa dispersión del voto identificado con la figura del presidente Milei dejaba abierto la posibilidad de un reiterado triunfo de la renovación, ya beneficiándose por la dispersión opositora. Sin embargo, la figura de Hartfield y ese apoyo nacional recibido fueron concentrando mayoritariamente el voto en el partido oficial de los Milei. Bueno, Diego Hartfield, buen día, bienvenido, ¿cómo estamos? Tony, buen día, gracias por invitarme, bien, contento, motivado y ya un poco más ordenado, sabes como las campañas son intensas y ahora de a poquito ya volviendo a la actividad normal, al trabajo, a las niñas, buscarlas del colegio, etcétera. Y bueno, motivado con esta nueva etapa, digamos, un nuevo rol en el que hay que empezar a trabajar en un montón de cosas y me tiene muy entusiasmado eso. Se te vio acomodándote muy bien en la política, la que no es fácil. Alguna vez dijimos que no es para todos, que hay que estar preparado, pero la verdad que me parece que esto que decíamos, que finalmente se instaló La Libertad Avanza en Misiones, se separó un poco entre las propuestas libertarias que se mostraban diversas y dispersando ese voto. Creo que tu presencia, tu rol, tu campaña también desde lo personal ayudó a eso que decíamos. Te instalaste con cierta comodidad, con cierta holgura, con cierta capacidad política, hasta si se quiere sorpresiva, teniendo en cuenta tu irrupción, tu debut en ese sentido. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te acomodaste bien? ¿Te empezó a gustar? Sí, ¿La política? Estoy muy contento, me gusta. A ver, siempre me gustó la política. Lo que pasa es que nunca hubo una intención de participar activamente, pero siempre estuve muy cerca. Yo creo que, a ver, vamos a hablar de lo personal. Desde lo personal, cuando me retiré del tenis, tenía muchas ganas de aprender otras cosas en la vida, no solo quedarme con el mundo del tenis. De hecho, cuando fui a estudiar, me acuerdo, estudié administración de empresa. Y claro, las primeras materias básicas, vamos a decir, de cualquier universidad, como dije, no puedo creer lo burro que soy, porque claro, no sabía ni lo que era la ley de oferta-demanda, ¿no? Digo, porque obviamente lo mío era tenístico, puro y exclusivo, no digo burro claramente, pero sí empecé a inmiscuirme en cuestiones básicas, digamos, del sector privado que no sea el deporte, y aprender muchísimo. Y bueno, en ese contexto me encontré con las finanzas, aprendí muchísimo de economía por mi trabajo, leyendo, investigando. Lo hice de historia económica también para entender de dónde venimos,
Me puse a leer libros de qué fue lo que pasó en el Rodrigazo en el 89-91, que yo era chico, pero me acuerdo de algunas cosas, pero obviamente no con fundamentos técnicos, lo que pasó en el 2001 y etcétera, lo que viene pasando ahora. Y en ese contexto uno va también sabiendo cómo va lo político, porque está muy alineado con lo económico. Claro. En mi trabajo también. Entonces, si bien no tuve una participación activa, estaba muy, muy cercano, digamos, ¿no? Y después también mi rol en los medios. Yo atiendo medios desde que tengo 9 años y trabajé 10 años en DirecTV. Eso también me da un plus de poder comunicar, porque a fin de cuentas lo que no se comunica no existe, dicen algunos. Entonces no es solo ser, sino a veces también es poder expresarlo, digamos, lo que siento. Y bueno, en todo ese conjunto creo que con el apoyo de presidente y todo el equipo de La Libertad Avanza, de Karina, de Martín, que no es que solo vinieron acá, o sea, el apoyo fue minuto a minuto por WhatsApp, charlando esto, otro. O sea, ayer hablé con Lule un montón de cuestiones, o sea, seguimos muy en contacto. Se dio este conjunto de factores que hizo que tengamos una buena elección y que mi imagen haya pegado positivamente en la provincia, ¿no? Sí, ¿y te transmitieron alguna repercusión desde, precisamente mencionabas a Lule Menem, desde la dirigencia de La Libertad Avanza en Buenos Aires? ¿Ya tuviste repercusiones de lo que fue el resultado en Misiones? Sí, a ver, de repente estoy no sé si en la primera plana, pero estoy mano a mano hablando con los primeros jugadores que tiene La Libertad Avanza en el país, ministros, Caputo, Petovelo, Patricia, que hoy cumpleaños. La verdad es que eso sí fue un salto bastante rápido, ¿no? De estar trabajando en mi casa en el sector privado, un mes después estoy levantando el teléfono y puedo hablar con los máximos exponentes de la política en este momento a nivel nacional, y eso es lindo. Tengo que decir que es lindo. O sea, ayer levanté el teléfono por una cuestión y lo llamé a Lule y estuve hablando 20 minutos con Lule de cómo seguir ahora el proceso, etcétera. La verdad es que lo mismo cuando me recibió en Casa Rosada, almorcé con él, estuvimos charlando un montón y es lindo. O sea, Lule Menem es un personaje que tiene 50 años de política, 40 años de política, que hizo campaña con su tío Eduardo, con su tío Carlos, digamos. Entonces, tener tan cercano a personas que tienen tanta experiencia en política y te cuentan historia de lo que pasó en el 80, en el 90, etcétera, es llamativo y es lindo. Diego, un resultado que realmente creo que hasta la renovación hasta la termina agradeciendo a Ramón Amarilla, porque si no, creo que perdían las elecciones con ustedes si no hubiese estado ese voto bronca, evidentemente de crítica hacia la política en general, que se expresó por Ramón Amarilla, que también fue una gran sorpresa de estas elecciones, ¿no? Es que, viste, mi publicación yo arranco la publicación el lunes diciendo tengo bronca. Y bueno, por ahí después había que salir a aclarar. Claramente fue una gran elección. Hoy por hoy somos la primera fuerza opositora. Pero la bronca es porque en algún momento me vi ganador, digamos. O sea, yo interpreté en la campaña que la gente estaba cansada del Frente Renovador. Cuando yo decía no van a llegar al 30%, me decían, no, olvídate que el aparato, que esto, que lo otro, no van a llegar al 30%. Yo honestamente me veía con el 32%, ponele, aunque los números no me daban eso, hay que ser honesto. Tenía como mucha fe, traté de transmitir eso a mi equipo. Me gusta pelear batallas creyéndome ganador, aunque después, bueno, duela, pero eso me lleva también a empezar a trabajar de ahora en adelante, a seguir trabajando por sí. Esos votos amarillas son muy llamativos. Nosotros cuando empezaron a caer las primeras fichas nos sorprendió bastante, el apoyo, sobre todo en Posadas. Pero bueno, hay que seguir analizando qué fue, cómo votó la gente y seguir trabajando en pos de eso, ¿no? También hay una franja, y vos te involucraste opinando sobre el sector yerbatero, y eso también en determinados sectores te generó críticas. Yo soy parte de los grupos de yerbateros en WhatsApp,
y veía cómo tus manifestaciones sobre el sector generaban un fuerte rechazo. Y el voto desde toda esta franja, y precisamente llama la atención que Cacho Bárbaro, que salió en un lejano cuarto puesto, lejano en relación a los porcentajes que sacaron ustedes, sin duda fue una reivindicación y una recuperación del Partido Agrario y Social también, pero bueno, en un cuarto lugar, cómodo, detrás de La Libertad Avanza y de Ramón Amarilla, pero fue el que más municipios ganó dentro de las fuerzas opositoras, y toda esta franja acá, de lo que decimos es una zona eminentemente productiva, mostró esa disconformidad del sector yerbatero por la situación que están atravesando, votando en contra, si se quiere, de Milei y su política, y también de la Renovación por no hacer nada por ellos, y votando a Cacho Bárbaro en 15 municipios donde ganó las elecciones. ¿No te da para pensar también al respecto y ver si no se le da una vuelta de tuerca a una cuestión que es muy importante para la economía misionera como la yerbatera? Obvio, Tony. Yo, a ver, en primer lugar, todo eso de los grupos de WhatsApp a mí me llegaban. Hay mucha info falsa ahí. Había una foto mía que abajo decía Infobae, que decía ahora los yerbateros se van a tener que arremangar. Eso yo jamás dije. Sí, jamás dije. No hay una nota en Infobae, no hay un audio mío. Después, bueno, intenté a través de un contacto pero bueno, me llegaron mensajes de gente que yo conozco acá de Oberá, bardeándome, diciéndome cosas muy agresivas, lo cual yo lo único que dije es, yo eso nunca dije, y por lo menos digan muéstrenme un audio que yo haya dicho una cosa así. De hecho, a mí Misiones Online, yo lo digo públicamente, me operó muy feo porque yo di una nota con ellos, 15 minutos, hablé un montón del tema, y el Graph pusieron que los yerbateros no se victimicen más. Entonces yo entro a la nota y digo, ¿cuándo dije eso? La escuché 2 veces a la nota y en ningún momento usé la palabra victimismo, digamos. La verdad es que me operaron muy fuerte. Está bien, son las reglas del juego, pero mi postura es muy clara, y yo, de hecho, creo que el yerbatero en realidad debería intentar, a fin de cuentas, tener buena relación conmigo, porque no hay nadie que pueda tener más línea directa con el gobierno nacional que yo. Y yo me muestro siempre muy dialoguista con todo el sector, obviamente no con aquellos que me atacan personalmente, porque con esa gente no se puede discutir, pero mis puertas están abiertas. Se lo dije a cada uno que me escribió, ¿querés charlar? Estoy para charlar de la situación, estoy para ir y pelear por la situación. Ahora, acá hay una línea clara de parte del gobierno nacional, que es, nosotros pensamos y creemos en la desregulación de la economía, la creemos así, y damos razones claras. O sea, si el pedido va a ser, necesito que un gobierno me fije un precio, bueno, no vamos a estar de acuerdo en eso, porque nosotros creemos, yo personalmente, como dijo alguna vez el presidente, no soy un libertarado, pero sí creo que si se le deja caminar a la economía por sí sola, tiene más chances de crecer en el largo plazo que en estos últimos 20 años que el INIM no hizo nada, digamos. Claro, de todas maneras, con el INIM la distribución de la riqueza yerbatera estuvo más equitativa, el productor fue sustentable. Hoy el pequeño productor está en riesgo de supervivencia, y tal vez, entendiendo la idea desregulatoria, a futuro se pueda ir avanzando en determinados lineamientos. Lo que muchas veces preocupa es que se toman medidas sin la participación del sector. Y una de las cosas me parece criticable al gobierno de Milei es lo que ya ha generado alguna denuncia, inclusive penal, de sectores yerbateros al presidente por la falta de cumplimiento de la función pública en cuanto, por ejemplo, a la designación del presidente del INIM. El INIM, más allá de que no pueda regular precios, que ya es una postura del gobierno muy clara, es una mesa en la que están todos los sectores. Hay 12 directores del instituto y con una figura del presidente que ubica el gobierno nacional. Para que eso funcione al menos como mesa de diálogo, de concertación, de tratamiento de la problemática yerbatera, de los lineamientos de la economía yerbatera en el marco desregulatorio, no está funcionando. El INIM, no tiene presidente, no se designa su cabeza desde hace 1 año y medio, y eso, dentro del contexto de lo que mencionabas, es criticable, porque no se le da un espacio de apertura, de participación, para que el sector siga activando algunas herramientas y mecanismos
con la participación de todos, el Estado provincial, los productores, los secaderos, los industriales, los tariferos, etcétera. Sí, ahí es donde yo digo, justamente soy yo. Bueno, ahora estuve en campaña, la verdad que no pude ni respirar todo este tiempo, pero justamente soy yo el que puedo escuchar todo este tipo de cuestiones y levantar el teléfono, irme a Buenos Aires y hablar directamente con Federico Sturzenegger para tener de alguna manera una voz directa, pero siempre entendiendo lo que te digo. O sea, no vamos a fijar, este gobierno no va a intentar fijar un precio de la yerba porque no lo cree así. Ahora, de que hay cuestiones que tenemos que mejorar, dialogar, etcétera, yo voy a estar ahí para hacerlo, y eso fue lo que yo transmití a todos. Algunos mensajes hasta violentos, que los tengo ahí, son audios que me mandaron, los tengo, el que algún día los puedo mostrar, digamos, y de gente que conozco, gente que conozco de la iglesia, o sea, me conocen de toda la vida, no tengo por qué yo, porque esta parte no soy responsable, yo soy candidato fui candidato a legislador provincial, y recibí un montón de agravios, digamos, por decisiones que yo nunca estuve. Ahora, yo voy a, obviamente, mostrar mi línea ideológica, insistiendo, no soy un libertarado, pero sí creo en la desregulación y en que el crecimiento se tiene que dar de otra manera, pero no te quepa duda que voy a estar siempre en un lugar desde el diálogo para intentar encontrar consensos y con una línea directa por parte del gobierno, del Ministerio de Regulación, etcétera, ¿no? Bueno, en ese sentido ahora van a empezar también tus obligaciones, ¿no? Esto que ya lo asumís vos y está bueno, de que vas a ser el referente del gobierno nacional acá en la provincia, y por ahí estas cuestiones en las que los misioneros van a seguir reclamando. Yo creo que la protesta yerbatera va a volver en corto plazo a las rutas, al reclamo, a las manifestaciones, porque está muy brava la situación, y ese proceso que evidentemente Milei en otros órdenes lo mismo, ha ido por todo abruptamente, con las consecuencias que genera en la cuestión yerbatera, ha traído serios problemas, y bueno, te van a pedir algún protagonismo representando a los misioneros también en ese contexto nacional del que te sentís. Esto también está claro, ¿no? Lo que te vimos en la campaña, que te sentís claramente identificado con las políticas del gobierno de Milei. Pero empezará otra etapa con responsabilidades. Sí, siempre teniendo en cuenta el contexto. Soy un legislador provincial, obviamente, no uno nacional, y teniendo en cuenta eso, es verdad que tengo una comunicación directa con el equipo de gobierno, y insisto en esto, siempre que haya diálogo respetuoso, yo voy a estar. Estoy para escuchar. A ver, conozco gente de de todas las ideologías acá en la provincia, en el país también, y tengo buen vínculo con todos. Siempre que haya, por eso insisto, lo que pasó en el centro cívico el otro día, ni siquiera fue una manifestación, digamos, o sea, fue un acto de violencia donde 5 personas que la verdad ni sé si eran de verdad productores de yerba, vinieron a atacarnos con palos, etcétera, con carteles muy, muy ofensivos. Ahí no me vas a encontrar, digamos. Creo que los carteles que pusieron en el centro cívico sí eran de productores, y ahí vimos a varios de los que conocemos. Pero había uno que decía Harfield acosador, o sea, todo bien. Bueno, no, los carteles yerbateros, me refiero a los carteles del reclamo yerbatero. Entonces, después aparecieron otros. Ok, entonces también el mismo sector yerbatero que quiere reclamar debería ordenarse para un reclamo digno, o un reclamo en el que pueda haber un diálogo. Que quieren que presidente, va exacerbándose el sector al no encontrar una mínima respuesta. Mirá, en marzo, y esto ya te lo dije acá la vez pasada cuando vine, cuando había temores de devaluación por la apertura del cepo, porque obviamente tenemos una historia en donde todos salen corriendo a cubrirse del peso, y ante ese temor, como todos se cubren del peso, comprando dólares en algunos casos y comprando materia prima en otros casos. Tengo entendido que Colonia Liebig salió a pagar 310 mangos la hoja, y fue el momento que se levantaron todos los cortes. De hecho, yo tengo los mismos audios
digamos, estos productores me decían, después no entiendo por qué Liebix pagaba 310 y ahora no me paga ni 200 mangos. Y también hay una cuestión económica que es lógica, que es que al fortalecerse el peso, ¿no? Uno no tiene tanta necesidad de salir corriendo, y se dan dos cuestiones. Todos aquellos que tienen materia prima o que tienen corralones con chapa, etcétera, que la tienen guardada ahí y que antes era muy fácil venderla porque del otro lado hay gente que necesita sacarse los pesos de encima y paga cualquier cosa. Hoy están en una situación donde el peso ya no te pesa tanto tenerlo en el bolsillo, uno puede mantener y se empiezan a equilibrar un montón de cuestiones económicas que venimos de un desequilibrio muy grande, porque si vos durante 70 años tiraste toda la economía de un consumo que viene motorizado por la velocidad de sacarse la plata de encima, es lógico que va a tener un montón de distorsiones, ¿no? Yo tengo amigos comerciantes que me dicen, che, ¿qué onda, cuándo? Y sí, obviamente, antes la gente corría a sacarse el peso de encima y eso producía un montón de consumo, pero lamentablemente como consecuencia teníamos una inflación muy alta que terminaba afectando a los sectores más bajos de la población. Por eso teníamos 50% de pobre al final del gobierno de Alberto. Entonces acá, de alguna manera, se favorece al consumidor y si vos mirás los datos, va a salir el dato de inflación ahora en estos días. Por primera vez inflación de mayo sí, va a venir con un 1 adelante, y eso favorece a los sectores más bajos, y de hecho el precio de la yerba en góndola bajó en este año. O sea, con una inflación del 13% en lo que va del año, el precio de yerba bajó 4%. Entonces, llevará su tiempo reacomodar un montón de variables, porque no estamos hablando solo de la yerba, estamos hablando, me crucé con comerciantes en Posada que me decía, ¿qué onda, cuándo? Y lo mismo, digamos, bajar impuestos que estaban y que están altísimos, sobre todo acá en la provincia también, ¿no? Corregir 70 años de desmanejo no se hace de un día para el otro, y por eso yo siempre decía, se necesita no solo una corrección macroeconómica, sino una comunicación muy fuerte para que la gente de alguna manera entienda que esto es un proceso de rehabilitación que lleva su tiempo y que no se hace magia de un día para el otro, porque no estamos pensando en el partido del domingo, sino en los siguientes 20 años de un crecimiento de un país como lo hacen todos los países desarrollados, con una macroeconomía ordenada. Entonces, obviamente eso lleva a tener paciencia, explicarlo, y a muchos actores de la economía a pensar en cómo eficientizarse en un montón de cuestiones económicas, digamos. Y eso llevará su tiempo, y esa es la batalla que tenemos que salir a dar nosotros también. Bueno, la pregunta es si no hay que esperar mucho tiempo, qué va a pasar con la paciencia de la gente también tan ajustada económicamente, pero se la dejamos y después vamos a hablar del futuro de la legislatura, el diálogo con el ingeniero Rovira, ese referente que ha manejado tanto la Cámara de Representantes y en general la política misionera desde hace ya un par de décadas. Bueno, estamos con Diego Harfield en nuestros estudios cuando ya son las 9:39 en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. La Toscana, Resto Bar. Encuentros entre amigos, momentos divertidos. La Toscana, Resto Bar. Avenida Libertad y Río Negro. Oberá, La Toscana, Resto Bar. Mate rojo es la yerba misionera, el producto que a sus manos llegará. El temprano, el amargo compañero, y el cistero tereré que tomarás. Mate rojo está en el gesto, el
sabor que nuestra tierra cosechó. Mate rojo está en tu vida, está en lo simple que acompaña una emoción. La 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 la. Gause Supermercados presenta góndola completa con artículos para celíacos, con productos sin TAC. Gause Supermercados, un ida y vuelta con la gente. Chimeneas de todas las medidas y todos los modelos, galvanizadas y en acero inoxidable. Hojalatería Teise. Sarmiento 651, a pasitos de la catedral. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. Publicite en la radio. 3755 52 58 19. Con el diputado provincial electo Diego Harfield, que encabezó esa lista de La Libertad Avanza, que finalmente pudo lograr 5 bancas legislativas. Habrá un protagonismo allí ya más significativo. De todas maneras, Diego se encontrará con un oficialismo, si bien retrocedió y ha perdido bancas, se mantendrá con su primera minoría, hasta con el voto del presidente ante cualquier unificación de todo el sector opositor, tendrá la tranquilidad de definir a favor. Por lo tanto, no va a ser fácil gestionar y conseguir resultados como diputado. ¿Cómo vas pensando ese espacio, ese lugar y esas posibilidades de, alcanzar determinados logros en tu función legislativa? Yo lo veo como un proceso, digamos. Tengo claro de dónde venimos. Es un dato que ahora el Partido Renovador tenga solo 20, pero también suena lógico que es muy difícil, digamos, que los otros 20 votemos igual, digamos. Sí. Entonces habrá que charlar, habrá que negociar, habrá que convencer. Pero habrá que proponer y de alguna manera exponer también cómo votan. Vamos a ver cómo votan. Yo quiero ver cómo vota la gente que está atrás de la lista de amarilla, quiero ver cómo vota, no sé, vamos a ver. Yo estoy acá para dar la discusión. Yo estoy convencido que la provincia tiene que achicar su presión estatal. Entonces, no me importa desde dónde venga el proyecto, aún si viene de la renovación, es para bajar impuestos, vamos a estar apoyando, digamos. Entonces, la línea ideológica nuestra es muy clara. Tenemos que, de alguna manera, achicar la presión estatal sobre los privados que intentan trabajar. Y ahí vamos a estar dando esa batalla. Desde mi lugar, obviamente, un poco más económica, porque es lo que me gusta, es lo que entiendo mejor, pero con mi equipo también en otras aristas. Y también tratando de comunicar, digamos, la decisión, porque como charlábamos, tener una cámara tan inclinada hacia un lado también ha hecho que se perdió el interés, digamos, de estas discusiones legislativas, y creo que ahora la gente va a estar ahí un poquito más atenta a lo que vamos charlando ahí adentro y a cómo estamos votando, digamos, el rumbo de cara después a lo que viene, ¿no? Al 2027. Uh-huh. El ingeniero Rovira, en esa conferencia de prensa demorada y con resultados muy parciales que se conocían esa noche, y evidentemente estaban también direccionados hacia una primera parte donde la renovación se mostraba claramente ganadora y después los números se fueron estrechando. Igualmente ya llamó al diálogo, hizo como una lectura de que habrá que dialogar y entender que hay otro contexto,
no solamente trasladado a la Cámara, sino en la política. Rovira por allí se muestra avalando con los legisladores nacionales las políticas de Milei, votándole lo que necesita a favor, aunque en esto también hay que decir que ha sido coherente, porque con Macri pasó lo mismo, y él siempre reivindicó que el que gana las elecciones gobierna y el que pierde acompaña. ¿Crees que se puede dar un escenario allí de diálogo que evidentemente, no sé qué te dice la gente como Menem, el Lule Menem con el que hablabas y la propia Karina Milei, han tenido un diálogo con el ingeniero Rovira, con la renovación, buscando determinados consensos? Siempre hay diálogo, digamos, no tiene por qué no haber diálogo. La verdad es que sea con el ingeniero Rovira o con cualquier otro legislador, de hecho te lo expuse recién hace 5 minutos con el sector yerbatero, etcétera. Acá yo estoy dispuesto a dar esa pelea. Ayer le mandé un mensaje, o antes de ayer, a Cacho saludándolo por la elección, etcétera, y le dije lo mismo. Con Cacho estamos en las antípodas ideológicas. Va a ser más difícil, porque pero él es anti-Milei decididamente. Pero eso no quita que podemos dialogar, digamos. Y en de hecho, coincidir en él determinada... me dijo, tenemos que escuchar a los yerbateros. Le digo, estoy totalmente abierto a escuchar y a charlar, digamos. ¿Por qué no? Vos me conocés, Tony, estoy acá, todo el mundo tiene mi teléfono, o sea, estoy para charlar con todos. Tengo amigos, pero amigos íntimos que están también en las antípodas de mi pensamiento ideológico y charlamos. Y lo importante acá es creer o entender que todos queremos lo mejor, espero, yo por lo menos de mi parte ese compromiso está, lo mejor para la provincia y para el país, digamos. Y ahí es donde hay que ser críticos y autocríticos, digamos, y acá es donde yo creo que el país hizo una autocrítica muy grande con lo que se vivió en estos 25 años, en un día hoy bastante especial, pero tenemos que revisar los números. Se terminó con 200 y pico de inflación, con 50% de pobre, con un estado enorme, y acá en la provincia también hay que hacer cierta autocrítica, digamos, de la presión fiscal que existe, de 2 aduanas paralelas. Entonces, si va a haber diálogo, buenísimo, pero nosotros vamos a plantear un montón de cuestiones de por qué hay una aduana paralela que cobra un peaje por la entrada de todos los camiones, y por qué no miramos los números y vemos que hay un montón de industrias que se están yendo a Corrientes y hay un montón de personas. ¿Sabes la cantidad de gente que me dijo a mí, te acompaño, te banco, pero no puedo votar porque tengo el domicilio en Corrientes? ¿Y por qué? Porque allá no pago renta, porque allá la patente es mucho más barata. Entonces, tenemos que evaluar, digamos, Está bien, pero yo, Diego, también tengo que decir al respecto que si uno va a Corrientes como va a otras provincias del país y las compara con Misiones, aquí hemos tenido mucho mejor desarrollo. Esta reivindicación de Corrientes que no cobra impuestos, pero uno se va a determinados pueblos de Corrientes, están como hace 100 años. Y acá uno entra a cualquier pueblo de Misiones y hay localidades que son todas ciudades. Yo siempre pongo mi ejemplo de Campo Grande porque fui mucho en mi infancia, y ahora es una ciudad con todo asfaltado, con todo muy lindo, con complejos deportivos, con plazas y parques, casas culturales, etcétera. Hay un Estado presente que también puede hacer cosas, y hay quienes le vienen reclamando ya Milei, pero si no hacemos ni ruta, ni escuela, ni hospital, ni nada, la Argentina va a ir decreciendo y eso va a ir afectando nuestra calidad de vida y hasta nuestra producción, porque con las rutas se transita la producción, etcétera, y ahora está como todo parado, claro, atendiendo una situación económica, pero que después requerirá empezar a hacer cosas también. En primer lugar, no está todo parado, porque Argentina está creciendo al 5%. Entiendo que digo está la obra dispar. pública. La obra pública va a dejar de ser pública, hay licitaciones abiertas para que el sector privado se encargue, como pasa en cualquier lugar del mundo, digamos. ¿Pero quién va a hacer una ruta entre Piñalito y...? Bueno, habrá que ver después de las condiciones que imponga el gobierno dentro de esas licitaciones, pero fíjate vos lo que pasó con Cielos Abiertos, como hay un montón de líneas aéreas que ahora salen a competir con Aerolínea Argentina y cómo bajaron los precios se puede mejorar el servicio a la gente también desde el sector privado. El problema está, y en un día muy especial, es que también tener el monopolio de la obra pública, digamos,
colabora demasiado con un montón de privilegios y de curros que terminaron teniendo algunos políticos. Y bueno, hoy tenemos el caso de que Cristina terminó siendo triplemente, digo, con su sentencia aplicada desde la Corte Suprema por una cuestión de desvío de fondo por la obra pública. Entonces, una cosa no justifica lo otro. Yo creo que Misiones hoy tiene una carga fiscal enorme, la gente está muy cansada y en ese estado presente, que ellos mismos cambiaron de estado presente a estado suficiente, me parece que es un estado elefantiásico porque se puede trabajar eficientizando un montón de cuestiones, ¿no? Tipo, yo quiero saber, digamos, quiénes son los 1.600 empleados que tiene el Consejo Liberante de Posadas. Ni entran 1.600 personas en ese lugar. Entonces sí se puede ir a revisar un montón, sin dañar la estructura de la salud pública, etcétera. Pero hoy tenés un problema enorme también, que médicos, docentes, policías están cobrando una miseria porque tenés tanta gente trabajando en el Estado que entonces todo lo bueno que uno cree que se hace, se crece, etcétera, termina teniendo un montón de costos, y ahí es donde también está el hartazgo de la gente. Y yo invito a la autocrítica también al Frente Renovador. Sacaron el 28% de los votos, chicos. O sea, si no levantan un poco la oreja, es un llamado a la atención enorme de lo que está diciendo la gente. Sin duda. Y eso les corresponde a ellos hacerlo, pero que el hartazgo está, digamos, yo caminé y estuve en las redes, etcétera, pero caminé mucho la provincia en la campaña. El cansancio de gente que trabaja adentro de las municipalidades. Yo tengo gente dentro de las municipalidades, empleados del gobierno local, que me han votado, me dicen no aguanto más. Entonces, bueno, vamos a discutir en la Cámara, vamos a charlar. Yo no tengo ninguna razón de ponerme a hacer ataques personales a nadie, pero sí discutir qué tipo de provincia queremos tener en esta nueva etapa del país, donde estamos discutiendo, bueno, liberar un poco al sector privado para que pueda producir y de esa manera sacar a la gente de la pobreza. Y políticamente, en este contexto postelectoral y pensando que, bueno, después se vendrá el 2027... con un escenario en el que, si la Libertad Avanza se sigue consolidando y creciendo, habrá perspectiva de disputar el poder en la provincia. ¿Cómo pensás seguir trabajando? ¿Te interesa en ese sentido ir construyendo la Libertad Avanza en Misiones y su potencial? Y viendo a otros sectores que en este caso, bueno, expresados por Ramón Amarilla, por ejemplo, tuvieron tantos votos como para que el día de mañana se concentren en una misma lista y no tengan esta dispersión que han tenido en esta oportunidad. Ayer me comuniqué con el abogado de Ramón Amarilla, estuve hablando profundamente de su situación procesal, inmiscuyéndome, si se dice así, en el tema un poco, para obviamente empezar a tener diálogo con todos ellos, con Santi Koch también, con Algañarás ayer hablé un poco también. Las puertas están abiertas para charlar, pero sí, el trabajo a partir de ahora es fortalecer la Libertad Avanza. Nosotros hicimos una campaña de un mes y el partido fue formado hace creo que 6 meses. Hicimos una territorialidad muy baja, pero así todo creo que sacamos un montón de votos. Las redes nos acompañan, nos ayudan obviamente, porque hoy con redes y con medios puedes llegar bastante, pero ahora toca armar equipos, digamos, toca armar equipos en Oberá, en Capioví, en Andresito, que ganamos, en toda la ciudad, en todos los pueblos, la cantidad de gente. Tengo que reclutar mensajes en todas las redes sociales, no te explico la cantidad de gente que quiere sumarse, porque está viendo que somos una fuerza de cambio real, digamos, no nos vamos a quedar en las críticas y nada más. Entonces, desde lo político, primero que esto es un equipo. O sea, yo no estoy pensando en mí, digamos, en mi candidatura de nada, etcétera. Acá hay un equipo y todo se va a decidir en equipo. Y lo que tiene que crecer es el grupo, básicamente, de la Libertad Avanza en la provincia como principal fuerza opositora de cara a lo que vendrá en 2027, ¿no? No mencionaste a Martín Arjol, que se presentaba como un radical con peluca, libertario. Sí. En ese diálogo. No charlé con él, me lo crucé acá cuando salí, que fue la primera entrevista que di cuando vine, apenas salió mi candidatura, nos dimos un abrazo, charlamos, digamos, que quedamos en hablar. Obviamente, de alguna manera en la campaña fuimos rivales, porque él también estaba queriendo captar el voto de Milei o de mileísta, etcétera.
pero no hay duda de que será en la Cámara una persona con la cual tendremos una línea, imagino, dedicada al liberalismo de la provincia, ¿no? Bueno, ¿tiene otros compromisos, Diego? Sí. El tema da para seguir charlando. Bueno, lo tendremos permanentemente. Sí. Así nos ha mostrado ya desde un principio una posibilidad de poder hablar abierta y ampliamente. Así que, bueno, gracias, Diego. Felicitaciones. Y estaremos atentos a todo lo que sigue, por supuesto, en este nuevo escenario político al que has ingresado sólidamente en nuestra provincia. Muchas gracias, Tony, gracias por recibirme siempre, lo valoro un montón y estamos en contacto cuando quieran. Allí estaba el diputado provincial electo Diego Harfield con nosotros en la mañana de Cuentas Claras, cuando ya son las 9:57 en todo el país. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. ¿Sabías que ahora podés pagar en Super El Cóndor solo con tu celular? Mirá, es muy fácil. Descarga la app de Mercado Pago, escanea el código QR y elegí pagar como quieras. Como quieras. ¿Viste? Es muy fácil. Conoce más en nuestra web superelcondor.com.ar.